Hola amigos, buenas tardes. Hoy estamos con la doctora María José Ramos. Ella es pediatra y tiene una sub en neurología. ¡Damn! Entonces pues es un honor, es un privilegio que nos regale un ratito. Se puede aprender muchísimo de ella. Si tienen, espero que no tengan alguna complicación neurológica, ¿verdad? Pero si llegara a ser, que vengan aquí con ella. Está en el consultorio 515 del quinto piso del Hospital San José. Entonces ya se la saben. Ahora va a estar más complicadona el nivel de preguntas porque pues es neuro y ellos son como los músicos clásicos de la medicina. Pero aunque les pese los demás. Y la queso. Yo por ahí hice mis patitas con mis moquitos sucios Are you stupid or something? de un máster en neurología y lesiones de columna. Nada que ver con lo que ella sabe. So stupid as a stupid goes. Pero bueno, podemos empatarnos ahí. Entonces empiezas tú que vas de local. Va. ¿Cuántas capas tiene la corteza cerebral? Ay, no sé. ¡Por eso! Tiene 6 capas. A ver, ¿cuáles son? Dentro de las 6 capas, de las más importantes, bueno, de las que nos interesan más a nosotros, es la quinta capa, que es donde vienen las células piramidales, que es la que rige pues toda la parte motora del cuerpo. Entonces, dependiendo obviamente de qué semana de gestación tú lo veas, porque originalmente no son 6 capas, son más. Pero pues obviamente dentro del proceso de la neurulación y todo lo demás, esas capas se van podando, pues la famosa poda neuronal. Por eso sí se dice que nacemos como con 800 mil millones de neuronas, pero no todas van a llegar a la etapa adulta. ¿Es el número literal o es 800 mil millones de neuronas. ¡Guas! ¿Y un adulto más o menos de nuestra edad cuántos tiene? Promedio, ¿cuántas te quedan después de eso? Más o menos como unas 60. Si no te has drogado y chupado Sí, en exceso. sí. No, 60,000 más o millones. menos millones de De neuronas. 800,000, pues perdemos más. Pareciera que no, o sea que no fueran tantas, pero 600,000. Pareciera que no fueran tantas, pero pues al final se cuenta que son neuronas que pues ya no utilizas. Es como el corto de, ¿cómo se llama? De Intensamente, donde dicen así como que esto no se lo sabe, suéltalo. Dejemos a Washington, a Lincoln y al gordito. ¡Olvídalos! Ajá, es igual, eso se llama poda neuronal, que son cosas que uno ya no utiliza, se podan las neuronas y obviamente se especializan las que ya no utilizas más. ¿Tiene más o menos que ver con que, por ejemplo, vayan perdiendo el reflejo de Moro y todo eso? Como que ya no lo van a No necesitar. necesariamente, o sea, el reflejo de Moro habla más como de una maduración de la función No como es que tal. pierdan. No es que las pierdan, sino que empiezan a madurar, por eso se pierden los ¿Y reflejos. si se pierden, a dónde se van? ¿O simplemente es como apoptosis celular o qué? Solo es como una apoptosis celular. Así se mueren y ya. Está programado y vamos. Está programado y vamos. ¿Cuáles son las 4 estructuras inmaduras del sistema nervioso central de un cachorro? No estructuras anatómicas, sino todo o sea, ¿qué procesos y estructuras? Pues la región occipital, ¿sabes? La de la vista, porque ellos son más olfatorios, son de los que tienen las fortalezas más grandes. Las regiones entorrinales, ¿no? Serían más como las regiones frontales, las de la vista, y vestibulares, tal vez. Sí, de reflejos. Y el proceso de mielinización, que está inmaduro todavía en cachorros. Entonces todavía les hacen cortocircuito a algunas neuronas en lo que su vaina de mielina se termina de Pues es formar. algo parecido al colon. ¿También hacemos desmielinizados? Más que desmielinizados, es un problema, es un proceso de mielinización, que es el tema de las preguntas. Se va... ok, claro. Como el aceite de Lorenzo, ¿no? Por ahora siempre... Algo así parecido, ajá. ¿Cuál es el área cerebral más desarrollada en los humanos? No, me va a fundir esta mujer. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? ¿Cerebral? Ajá, O sea, del cerebro como tal, o sea, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal. En nosotros la corteza prefrontal es la más desarrollada por esta parte de la toma de decisiones, de qué es lo que vamos a hacer, y más que nada para la parte de los proyectos motrices. Por eso somos de los más evolucionados. Ya, o sea, eso es lo que justo el pulgar oponible y la motricidad fina. Ajá, Ya. exactamente. Y en los perros, aunque no está desarrollado así, se desarrolla de otra manera que justo hasta pueden ver por medio del olfato. Más o menos ven. Cuando huelen, se estimulan partes del sistema límbico que, aunque están relacionados en nosotros con la vista, por ejemplo, en ellos el olfato activa regiones de la vista. Entonces es como un radar sensorial con la trufa. 3 pruebas clínicas de propiocepción o déficit propioceptivo en perros. Yo estoy fuera. Pues no sé si sea igual que con nosotros, por ejemplo, con la termorrecepción, que ponemos uno de caliente y frío, o sea, como si reaccionan o no. Nosotros hacemos algo de pica-toca, o sea, como le ponemos algo sensible, o sea, como un poquito picoso para ver si retira o no retira.
Y no sé si la vibración también lo hagan. Pero esas también son como pruebas algológicas, ¿no? No necesariamente. O para checar eferente o aferente. Ajá, para checar aferente y diferente. No, acá es más como, por ejemplo, depende mucho del caso, pero los perros, si están así, ¿sí se alcanza a ver? Si están así, podemos hacer esto. Y para ver si hacen Para la ver si- progresión. exacto, para Ah, ver si entonces hacen la se le hicieron progresión. a la mía la viejita. Ajá. Exacto. También los ponemos de carretilla para ver si pueden hacer la bipedestación Ujú. posterior o anterior, anterior o posterior, y también hacemos una cosa que se llama rueda de barril o barrel roll. Ujú. Haz de cuenta que si los pusiéramos aquí, les quitamos 3 patitas, los lateralizamos por una. Ah, qué bien. Entonces, si Ajá. hace el cojito Ajá. bien, no hay déficit. O si lo hace así Ah. y nada más la arrastra, no hay déficit. Recuerdo, yo tuve una perrita que hace mucho tiempo le dio cáncer y se hizo metástasis a cerebro y sí le hicieron mucho esa prueba de que, por ejemplo, te ponían la puerta y pues, como le costaba trabajo, nada más hacía así. Y es que justo ahí, como ustedes, podemos diagnosticar si es una lesión aferente o Muy aferente. diferente. Ah, esa no Y me si es de la sabía. motora, de la neurona No, motora no, superior o inferior. Exacto. Ay, qué bien. Este Está muy, está muy mamado. Está muy mamado. Esta pregunta me gustó mucho y a lo mejor yo creo que sí te la sabes. No creo, ¿verdad? ¿Por qué los humanos tardamos más en caminar? Es que yo, o sea, tengo la explicación antropológica, pero Ajá. no neurológica. Porque Ajá. tenemos que volvernos un dolor de huevos para nuestros cuidadores, Ujú. para que estemos más tiempo siendo cuidados y Ajá. también más tiempo siendo lactados, a diferencia de otras especies, que por ejemplo entre los lobos, si un lobesno de 2-3 meses no comió, no aguantó el frío, te llamabas. Y como nosotros lloramos y somos una patada de los Ajá. cojones, pues te obligan a que te cuiden y no te abandone el grupo. Pero neurológicamente debe haber una explicación Tiene- mucho más interesante. Tiene más que ver como por la parte evolutiva. Ok. O sea, cuando nosotros, o sea, como venimos por parte de los niños y lo demás, la pelvis empezó a cambiar. Ujú. Entonces se puede decir que a diferencia, por ejemplo, de otros animales, su esperanza de vida pues es más corta por el cambio celular que tienen. Entonces nosotros nos obligamos, por así decirlo, a nacer antes. ¿Por Ujú. qué? Porque el cerebro siempre está en constante crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la pelvis? Por ejemplo, si lo comparas, por ejemplo, de un mono a la de nosotros, es un poco más estrecha y el canal es un poquito como más, Amplio. más amplio, por así decirlo. Entonces, por eso tienen pues, la opción de nacer, o sea, de poderse desarrollar más en la panza que nosotros. Porque como nuestra cabeza crece más, la pelvis es un poco más estrecha, entonces tenemos que nacer un poco antes para poder salir por el canal de parto. Y aparte, neurológicamente hablando, la maduración de la mielina es diferente. ¿Qué quiere decir? Que esto, la mielina, pues es la recubierta que tiene la acción. Ujú. Siempre va de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante y arriba hacia abajo. Ok. Por eso nosotros somos más auditivos, más visuales y olfativos cuando somos bebés. Claro. Y el detalle, como va de arriba hacia abajo, por eso primero sostienen la cabeza, luego empiezan a gatear, se sientan, gatean y al final caminan. Más primitivo. Ajá, 100%. exactamente por la mielinización que tienen. Por eso también la parte visual no es como tan madura cuando son recién nacidos, por eso ven como sombras, o ven rojo, o ven negro. Es innecesario ver. Exactamente. Fíjate, o sea, y empata con lo que te digo, obviamente la respuesta neurológica es esta, pero empata con lo que te digo porque del reino animal yo creo que somos de los que más débiles nacemos. O sea, nacemos con cero aptitud, no sé, por pensar en los caballos nacen y empiezan Y a empiezan a caminar. caminar. A diferencia de nosotros que tenemos una esperanza de vida un poco más larga que No, los no. animales, obviamente la celularidad, la mitosis y todo es más lenta. Por eso se dicen algunas veces que es como que nos obligan a nacer antes. ¿Por qué? Sí. Porque si tardamos más, ya no salimos por el canal de parto. Claro, sí, sí, sí. Sí, y obvio eso es lo que nos volvió la especie dominante, que los congéneres se puedan quedar a cuidarte en lo que te desarrollas y te vuelves un cazador. Y es contra natura, porque evita que la naturaleza te mate. Te mate, exactamente. ¿Cómo? Bueno, esto está muy sencillo. En un perro, ¿cómo distinguirías una lesión clínica de motora neurona superior a una de neurona motora inferior? En perros. ¿Qué le buscarías primero a un perrito? O sea, si llega, no sé, parésico, ¿qué buscarías? No sé si en los perros igual, pero por ejemplo nosotros buscamos los reflejos. Si están hiperexcitados o hiperexcitados, o sea, que el tono muscular, si están como muy rígidos o muy, como muy Espásticos. hipotónicos, espásticos. Ajá, así lo buscamos como si es a nivel central o a nivel periférico. Tal cual, esa es la respuesta. Así nos vamos. Tono muscular, reflejos, si están aumentados o disminuidos y si hay atrofia. Así, tal cual. Y ahí también, si ustedes tienen un perrito que de pronto se pone así, Entonces, tienes que aprender.
Ajá, exacto. O incluso es poco común, yo nunca lo he visto más que en literatura, si son opistótonos por toxoide de Por ejemplo. No sabía que también. Sí, también se opistotoniza. Ajá. ¿Las alucinaciones pueden ser convulsiones? Ay, güey, eso está tan filosófica, ¿no? Es que en perros no aplica porque no te dicen que sienten, son signos, pero hay una en perros que se llama The Stargazing Dog, el perro que ve hacia las estrellas. Entonces mucha gente llega y refiere y dice que el perro se queda así. Y está viendo una convulsión. Lo clasificamos como convulsión. Entonces se quedan así. Más allá de las que ya son, si son, es que no me acuerdo, disculpen, no me acuerdo de los nombres, pero si son, por el tipo de movimientos, son muy diferentes. Si tienen tialismo, si se orinan, o sea, cambian. Pero concretamente, si una alucinación es lo mismo que una convulsión. No es lo mismo, sino que puede ser una convulsión. Pero como que de una alucinación llegue a convulsión. No, lo que pasa es que la convulsión, o nosotros conocemos el término médico como tal, es una crisis epiléptica. Ajá. Entonces, depende del área del cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la área occipital sigue siendo la corteza. O sea, toda la corteza cerebral tiene una división por sus funciones. Por ejemplo, la región prefrontal se encarga de la toma de decisiones, las regiones motoras oculares. La región temporal se encarga junto con la parietal de la parte del lenguaje, puede encargarse por ejemplo de la parte de la audición, equilibrio y demás. La región occipital es más para la región de la vista. Entonces muchas veces lo que sucede es que, en el caso por ejemplo de los niños, hay unos que dicen, no, pues es que veo estrellas, ve algo que se mueve, y muchas veces lo llegan a diagnosticar, por así decirlo, con una esquizofrenia. Más como autismo como una esquizofrenia. Sin embargo, el detalle aquí es que la esquizofrenia en los niños no es común. Casi siempre es en la etapa preadolescente o en adolescente. Y si es en la etapa pediátrica es una parte como muy severa de esquizofrenia. Entonces, lo primero que hay que descartar es que no tengan crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque puede ser la descarga en la región occipital. Oye, pero a ver, eso es muy interesante, pero entonces como papá, ¿cómo distingues si tiene un amigo imaginario hasta cierto punto normal, digamos, si sí está alucinando o si está con esa crisis? Lo que pasa es que una cosa es ilusión, una cosa es alucinación y otra pues es el amigo imaginario, depende mucho también de la edad. Una ilusión es algo que tú ves, la alucinación es lo que ves y te responde. Entonces, por ejemplo, el amigo imaginario... O sea, pero como papá, entonces, ¿cómo puedo discernir entre está bien o, güey, vamos corriendo con María José? Depende de la edad. Si tú tienes un amigo imaginario por arriba de los 5 años y que aparte le esté pidiendo cosas que no son para un niño... Si lo a los 34. Bueno, entonces ahí sí ya tienes que buscar otra cosa con el psiquiatra. Pero pues obviamente, pues, por ejemplo, cuando no es papá, muchas veces uno puede discernir de lo que sí puede ser normal y lo que no. Por ejemplo, hay niños que tienen amigos imaginarios de que dicen, no, pues es que yo juego con fulanito y jugamos a esto, y luego juegan así como que a la tacita de té, que estamos aquí, que no sé qué, así, ¿no? Normal. Y otra cosa es que te digan, no, pues es que estoy sentado y me dijo que tenía que ir a hacer esto. Entonces ya son cosas como fuera de... Por eso una cosa es muy importante como discernir que es una ilusión y otra es una alucinación. Muy importante el nivel educativo y cultural de los padres. Exactamente, para eso. Porque, o sea, con todo respeto para la gente que cree en esto, mucha gente iría y lo exorciza o le ponen unos apes o le hacen unos hierbazos o cualquier cosa en vez de decir, güey, vamos con un neurólogo. Sí. Así se les dice, ma. Porque, por ejemplo, hay unas enfermedades que se llama una encefalitis autoinmune. La encefalitis autoinmune se da por unos anticuerpos, pues pueden ser secundarios, pues algún proceso infeccioso y demás, pero hablando específica de la encefalitis, tienden a atacar ciertos receptores. Entonces, lo que hacen es que tienen comportamientos conductuales. Luego, por ejemplo, cuando son un poco más grandes, tienen como alucinaciones religiosas, de que Dios me dijo y me habló y me trajo. Entonces, obviamente, pues ya lo empiezan a ver y lo llevan, pues como por la cultura que tenemos, claro. Ya sea el exorcismo. Sal de ahí, demonio. Que si le hace esto, que aquello. Y obviamente después los niños se empiezan a complicar y empiezan a tener convulsiones y demás. Y obviamente las encefalitis autoinmunes dejan deterioros importantes. Muchos llegan, por ejemplo, a parálisis cerebrales y tardan años en recuperarse y dejan muchas secuelas. Y no es que tengas que ser doctor en el tema ni ser médico, pero sí tener pues, una noción de lo que puede ser. Porque la verdad es que, o sea, a pesar de que yo soy muy cientificista y todo,
es que no, o sea, y está bueno para el cotorreo, pero realmente no puedes culpar a alguien que no ha tenido acceso a la educación por creer que es un exorcismo, porque si no tuviéramos acceso a la educación, es más lógico pensar en eso que en todo lo que involucra un encefalitis. Y al final de cuentas, por ejemplo, aquí en México, si bien sí tenemos como mucho acceso a la información, depende también del filtro de la información que des. Entonces, a lo mejor unos padres, por ejemplo, ya no les gustó estudiar, seguían por lo que les va diciendo la tía, la prima, que la abuela me dijo que le diera esto, que ya obviamente ya viendo con el médico, pues ya vemos que hay ciertas cosas que incluso muchos antes sí lo recomendábamos como médicos, pero ya viniendo esto lo de basado en evidencia y todo lo demás, así como pues es que no se hace. Sí, pero es que ese es el proceso de la ciencia, o sea, es constante aprendizaje, prueba y error, o sea, Isaac Newton se aventó unas cagadas con los números de las Biblias y que había mensajes ocultos en la Biblia. Que dices, no hay manera, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tipos de convulsiones tenemos en perros? O sea, por su origen y por... Sí, por su origen. Me imagino que son motoras, Ajá. olfativas tal vez, por la predominancia de la región entorrinal. Auditivas. No, acá voy más al tipo de convulsión por su origen. O sea, si es neoplásica, es... Ok, de la etiología. De la etiología. Puede ser, pues, por malformaciones del sistema nervioso central. Bueno, no son centrales, ¿sí? Pero por ejemplo, anencefalia, lisencefalia, polimicrogiria y todo eso. Tumores, metástasis de cáncer. Infartos, sangrados. Por lesiones y idiopáticas. Ajá. Que eso en nosotros o en veterinaria puede llegar a ser muy común y algunas personas dicen, ¿cómo crees? Pero es relativamente normal poder llegar a tener algún episodio y que no necesariamente tenga que ser medicado ni mucho menos. Como son cuestiones eléctricas, pues de pronto alguna puede hacer cortocircuito y no necesariamente quiere decir que ese perro ya tenga algún episodio idiopático. Es igual en los adultos. Sí. En general en los humanos es igual. Por ejemplo, personas sanas pueden tener un riesgo de 8 o 10% de tener una crisis y no necesariamente ser epilepsia. Para ser epilepsia tienen que haber sido al menos 2 en un lapso mayor de 24 horas para considerarlo epiléptico. Y por ejemplo, si tiene una crisis, pero en el caso por ejemplo de los niños que llegan con retraso de lenguaje, discapacidades intelectuales, problemas motores, o que tuvieron una regresión de su desarrollo, que sí caminaban y ahorita no, entonces hay que pensar en epilepsia sí o sí. Porque estamos hablando ya de una lesión focal. Entonces una crisis más una lesión focal, tú dices es epiléptico sí o sí. ¿Y eso lo manejan igual como idiopático o empiezan a ver entonces a descartar por...? Principalmente descartamos problemas genéticos en ese sentido. Genéticos, por ejemplo, algún tipo de tumor, hemorragias, sangrados, que son una de las más comunes. Aquí en México específicamente hablando, hicieron como muchos estudios en los institutos y las causas principales son estructurales. Entonces así como de por ley, primero te vas una imagen y una... Pero, o sea, sí cabe, es importante mencionar que el diagnóstico solo es clínico. Los estudios realmente no son urgentes. Siempre lo que nos hace el estudio es para ver por qué está convulsionando. Y aún así, como en los perros, el 50% de los pacientes puede tener una epilepsia idiopática. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos ninguna causa. Entonces, o sea, aplica la misma que nosotros vamos a darle el anticonvulsivo, se le va a quitar. Y si regresa, pues regresó, y si no, pues pegó. Depende. Básicamente. Básicamente sí, pero depende porque, por ejemplo, puedes convulsionar, pero por ejemplo, en el caso de los niños tuvo fiebre, que se infectó, que estuvo hospitalizado. Entonces ahí depende mucho del contexto del paciente si le inicias o no. Pero hasta en como general, por una neuritis y puede ser transitorio. Exactamente, puede ser transitorio y solamente lo vigilas. Las que nosotros tomamos como para diagnóstico de epilepsia son las que yo estaba sentada y de la nada me caí. Ok. Así, o sea, de las que no tuvieron como... Ajá, exactamente. Todas las demás, pues decimos, no, pues es que son sintomáticas, son provocadas, o sea, por algo secundario. Que por eso no se le inicia tratamiento. ¿Puede haber demencia en los niños? 2000 years. No, porque son lesiones degenerativas, ¿no? ¿Son crónicas degenerativas? Sí. O sea, están muy chiquitos como para que haya pasado tanto tiempo. Sí. Pero es que realmente no sé, o sea, se le dice como demencia o incluso en algunos términos te dicen que es un Alzheimer juvenil, pero realmente no es un Alzheimer, sino ¿pero es igual por la placa amiloide? No, lo que pasa es que tiene diferentes comportamientos en los niños.
Como tal en los niños se le dice que es una demencia entre comillas, pero es por unas enfermedades, porque sí hay enfermedades neurodegenerativas en los niños, pero es más que nada por trastornos metabólicos. Por ejemplo, ¿El aceite de Lorenz? esa es una, que es la leucodistrofia, la adrenoleucodistrofia, es una, pero la leucodistrofia se caracteriza más, por ejemplo, por problemas motores y problemas en la vista. Okay. En el caso de la que yo te comento, por ejemplo, hay una película que se llama Love Kennedy, que trata de una enfermedad que se llama la enfermedad de Batten o una lipofuscinosis. La lipofuscinosis es una alteración, un acúmulo de ciertas sustancias en las neuronas que hacen que empiecen a degenerar la parte cognitiva. Entonces, por eso cuando tenemos a un niño con datos aparentemente clínicos de demencia, como si fuera un Alzheimer, por así decirlo, hay que descartarle problemas metabólicos como un IEMAPIC, una enfermedad de Batten, y ahorita de la otra enfermedad no me acuerdo muy bien, pero o sea, son como enfermedades neurodegenerativas asociadas a problemas metabólicos. ¿Reversibles? No. Controlables, nada. Nada más controlables, solo son los. O sea, calidad de vida, básicamente. Oh, shit. Tristemente todas las bueno, la verdad es que en neurología el 80-90% de las enfermedades son controlables. Sí, no sé si estoy diciendo una estupidez, tú me dices seguramente sí, pero justo, bueno, yo nunca metí mano quirúrgica, soy nefasto para eso, pero entre otras cosas, pero muchas veces la gente no entiende que va a invertirle un billete a una cirugía neuro de perro y que la tasa de éxito es que el perro salga vivo. No sé acá, o sea, ya independientemente si recupera funciones motoras o no, es corregimos la lesión y que quede vivo. Pues es que la realidad, por ejemplo, en este tipo de casos, como es nivel generalizado, o sea, no hay como algo quirúrgico que tú le puedas No me refiero a eso, me refiero a que la tasa de éxito en neurología es sí, que se mantenga la vida. que se mantenga. Sí, la realidad es que no hay como mucho, y como la realidad es que no son tan comunes, por ejemplo, la adrenoleucodistrofia, o en algunos otros casos, por ejemplo, la leucodistrofia metacromática y todo eso, ese es un diagnóstico muy oportuno. Les puedes hacer trasfusión de médula ósea y puede revertir hasta cierto punto. Pues sí, pero el acceso a eso es... Más que el acceso, es qué tanto lo sospeches tú. Porque, por ejemplo... Ya cuando llegan a ese diagnóstico ya pasaron por 6 especialistas. Exactamente. Claro. El detalle aquí es que, por ejemplo, la leucodistrofia metacromática muchas veces se ven alteraciones del comportamiento, como que un niño hiperactivo, con TDAH. Sí. Y ya después el niño empieza a tener como problemas motores de que se les caen las manos, luego le dicen, es que seguramente... Es torpe. Es torpe, se cae, es normal por la edad. O sea, uno normaliza muchas cosas que no deberían de ser. Entonces, si tienes a un niño, por ejemplo, me pasa mucho que llegan de que es que tiene TDAH, que le hagan un electroencefalograma y una resonancia. O sea, no, porque el TDAH es un problema conductual. Pero si yo tengo un niño con un problema conductual, más aparte tiene problemas para hablar, que yo lo vea que está caminando, pues que no es normal para la edad, se está tropezando, que la boquita se le va, que tiene problemas en vista, pues entonces yo ya no pienso en TDAH y ahí sí ya empiezo a pedir los estudios. No, pues es que esa observación, ese ojo clínico lo tienes muy limitado, muy limitado. Ajá, exactamente. Entonces aquí lo importante de esto, yo hablando en el caso de los niños, es entender que es normal y que no. No es normal que un niño por arriba de los 2 años no te camine bien. No es normal que un niño, no sé, de 2-3 meses llore y por más que la mamá o el papá le calme, no se quede quieto. O sea, no es normal. No es que sea chillón, no es que tenga berrinche, o sea, está embrasilada esa mamá. Exactamente, o sea, la realidad, o sea, eso está mal dicho, pero, o sea, lo decimos como mexicanos. No, yo sé. Ajá, o sea, pero, o sea, eso de estar embrasilado, o sea, es normal que los niños quieran estar cerca de los papás, o sea, y eso de que es que déjelo ya, o sea, no es normal, es parte del proceso sociológico que tienen todos los niños. Sin embargo, aquí hay que observar pues que es normal para el niño. O sea, si la mamá dice, es que mi niño no está bien, es porque no está bien. O sea, hay que buscarle algo más, porque pues al final los papás son los que los conocen. Y al final de cuentas, si tú normalizas las cosas, se te pueden ir un montón de diagnósticos. Hay niños allí en el mundo, o sea, a mí me ha tocado muchas veces, que tienen parálisis cerebrales y pues nada más se quedó con la parálisis. Oye señora, pero se asfixió, no, nada, era normal y a partir de tal edad pues empezó a deteriorarse. Dices, ay caray, pues ¿qué pasó aquí? Digo, al final pues médicamente hablando lo que le ofreces pues nada más es como de soporte, pero o sea, al final pues es un choque muy duro para los papás porque si es algo genético, metabólico como en estas situaciones, si tienen otro hijo, por ejemplo la adrenoleucodistrofia es dependiente del X. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un hijo con adrenoleucodistrofia, te embarazas, si tienes otro varón, va a volver a tener la adrenoleucodistrofia. Y la verdad es que el proceso de es horrible. Y entonces súper lo pasa el papá. ¡No! Si el papá define el sexo, esa carga genética está implicada en... ¡No! Más en la mamá, porque es ligada al X. Pero ¿y si el papá define el sexo, qué queda? ¡No!
X, Pero espérate que la mamá solamente da un X. Si tienes un X. O sea, es por la mamá 100%. Concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. Porque el papá le va a poner el X o el Y, El claro. X o el Y. Entonces la mamá siempre va a dar el X. Es como la hemofilia. Bien, con huevo. Con huevo. Exactamente. Entonces, como la mamá solamente es la portadora, o sea, independientemente de si el papá es X o es Y, X. no pasa nada. O sea, La mujer solamente siempre va a ser la portadora porque el papá pues le da un X que lo protege, por así decirlo. O sea, entonces la mamá lo tiene dominante. Ajá. ¡Ya, güey! Porque todos los hombres lo van a tener. ¡Pinche vato, ya, güey! Muchas. Y si es XY y es nena, pero esa nena entonces ya trae la carga de la mamá, y si tiene un varón, es muy probable que pase la de... Exactamente. ¡Ya, güey, por favor! Se están jugando a la ruleta rusa. Exactamente. Por eso siempre es importante siempre interrogar, oye mamá, ¿y a partir de qué edad empezó a hacer esto? Y lo notó, y porque luego muchas veces lo normalizan, porque son mamás primerizas o así. Sí. Entonces ahí es cuando dices, ¿sabe qué? Esto ya no es normal, vaya con la genetista con sospecha de esto. Y obviamente pues ya la genetista hace su trabajo así de, oiga, mire, vamos a hacer esto, un exoma, con microarreglos, cosas que ellas hacen para hacer una consejería, porque o sea, el proceso del duelo de tú, que ya te enteras, porque sí me llegó a pasar cuando yo estaba de estudiante, que tiene un niño ya grande con adrenoleucodistrofia, le hicieron el diagnóstico porque eso es a partir de los 6 años, cuando empiezan con las torpezas motoras y todo, o sea, es un niño que nació normal. O sea, son niños que nacen, crecen normales y a cierta edad empieza el deterioro. Pero se deteriora la vaina de Melina entonces. Se deteriora la vaina de Melina. Y el detalle aquí es que cuando ella se deterioró, ya le dieron el diagnóstico, ella ya estaba embarazada. Claro, no. O sea, y es un hecho que le va a dar. Ni tantitas posibilidades le va a dar. No, porque eso es un micro. Claro, justo se horrible. Tengo miedo. Imagínate, yo por eso no me quiero embarazar. Tengo miedo. Y es que para saber esto, entonces antes de embarazarte tendrías que ir con un genetista que explore todo tu cariotipo, ¿no? No, el cariotipo lo único que te va a decir es, por ejemplo, si tienes alteraciones en X o en Y. Depende mucho del estudio que tú te hagas. Por ejemplo, el Pero exoma. entonces hay que hacerle un mapeo cañón. Exactamente. Por ejemplo, lo que hace es más por un exoma. El exoma lo que te hace es que te toma una parte de los genes y los empieza a desdoblar. Ajá, y te dice, no, pues es que tú tienes un gen recesivo para esto. Y obviamente también depende del gen. O sea, pero literal, es que estoy emocionadísimo con esto. Agarran el telómero. Ajá, y los desglosan. Y por ejemplo, ese que yo te digo exoma, de eso que desglosan, agarran una parte. El genoma, sí, literal, es el que agarran todo completo del telómero. Paréntesis, ella me corrige, porque si tienes que estar igual de interesado que yo, si tú ves un cromosoma X así, los telómeros son las puntas, que es lo que está ligado al envejecimiento y un montón de cosas así, que es lo que están desarrollando en epigenética, bla, bla, bla. En el telómero, todo el ADN es en donde está doblado por una enzima que se llama, no me acuerdo cómo se llama esa enzima, pero entonces enrolla el ADN en los telómeros. Entonces lo que hacen con esto es que agarran la punta del ADN de un cromosoma y ahí desdoblan toda la cadena y entonces pueden ver los genes, ¿no? Sí, de hecho, muy hay algunos libros que te dicen que si tú desdoblaras todo el gen humano, o sea, le podrías dar una o dos vueltas al mundo. Sí, claro. Entonces, el Por genoma, cromosoma. por cromosoma. El detalle aquí es la cantidad de cromosomas que tenemos Claro. y a lo que vamos dirigidos. El genoma humano, la realidad es que solamente creo que lo hacen en Suiza, creo. Es el único lugar. Y obviamente pues ya tuviste que haber pasado como con un montón de cosas. Entonces hay enfermedades donde te dicen es autosómica, por ejemplo la hemofilia. La hemofilia que dice, si tú tienes más hijos, la posibilidad de esto es tanta. Entonces obviamente ahí ya depende mucho de los papás. Porque pues qué tanto quieren, o sea, si pueden tener un hijo y lo quieren, pues la posibilidad de que tenga este tipo de enfermedades es alta. Y pues obviamente hay enfermedades que, o sea, te llevan a una degeneración tan importante que la verdad el duelo es muy difícil. Claro. Sí, pues es que es ver a alguien consumirse en vida y a un bebé. Y de repente que te digan que estás embarazado, que también es hombre y que sabes que también lo va a tener, pues obviamente es un duelo muy importante para los papás, por eso cuando tienen... ¿Y la ley nos permite interrumpir los embarazos ahí si lo podemos detectar a tiempo? Si la mamá lo autoriza y lo quiere, sí hay alguna posibilidad. Creo que tienen ahí los ginecólogos como ciertos protocolos de decir, ¿sabes qué? Durante el embarazo se detectó esta enfermedad. No sé, digamos que tiene malformaciones cardíacas, algo incompatible con la vida, por decir. Lo que se recomienda es la interrupción.
¿Se puede hacer? Sí, siempre y cuando la mamá dé la autorización, que te diga, ¿sabe qué? O sea, sí o no. Oye, ¿y estos chavitos que me dices, esa misma lesión los condena a muerte o simplemente quedan como totalmente paralizados pero vivos? La realidad es que todas estas enfermedades son degenerativas, o sea, no es que te va a matar la enfermedad. No, pero se le va a olvidar respirar al cerebro, eso es a lo que voy. Más que olvidar, ellos mueren por complicaciones. Por ejemplo, neumonía, Como Stephen Hawking, sepsis, que con la traqueotomía que lo tuvieron que hacer. que empezó con dificultad para De hecho, fue por respirar, una todo neumonía. eso. La realidad es que todos los pacientes neurodegenerativos mueren por más por complicaciones. Es un ejemplo muy estúpido, pero es como el VIH, no te mata, te matan las Exactamente, te matan del las SIDA, del síndrome. complicaciones del Te mueres de síndrome, tuberculosis por lo exactamente. general. Temas de tuberculosis, de Neumonías, sepsis, neumonías y todo. O sea, pasa lo mismo con los niños, como empiezan con una atrofia muscular, con hipotonía, entonces obviamente los músculos respiratorios son más débiles, el pulmón tiene menos capacidad pulmonar, son más propensos a problemas gástricos, entonces tienen microaspiraciones, Como esto que el neumonías. esófago deja de hacer la peristalsia y todo eso. ¿Periodo de sobrevida? Depende del cuidado que le dé el papá. Uy, es que encima debe ser carísimo aparte, ¿verdad? El sostén de eso. Depende de qué tanto tenga el acceso, por ejemplo, a la nutrición, que si necesita gastrostomía, traqueostomía. Todo tiene que ser parenteral ya. Entonces, por ejemplo, específicamente hablando de Lorenzo, creo que llegó a vivir, no me acuerdo si entre los 20 y los 30 años, pero con un muy buenos cuidados. No, de con los unos papás, cuidados. sí, Pues exactamente. le sintetizaron el aceite y el papá se volvió casi bioquímico, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces depende mucho del cuidado del papá con todo, o sea, pero en general hay unas guías, o sea, guías que te dicen que la sobrevida más o menos es entre los 20 años. O sea, realmente más es muy difícil porque depende del cuidado. A mí 20 se me hace muchísimo. Yo le tiré a 8 o 10. Pues es que también, como últimamente ya hay más apoyo de otras especialidades para este tipo de pacientes, o sea, antes, por ejemplo, no había traqueostomías. Pero pues es que es paliativo. La verdad es que, por ejemplo, nosotros nos guiamos mucho de cuidados paliativos de genetista, pues de qué le podemos ofrecer. Calidad de vida. Hasta cabrón. Voy a salir muy dañado de esto. No, y te iba a preguntar, estos niños con demencia, es que me quedé con eso, o sea, también puede ser así como que se les ve el avión, se olvidan de cosas. Depende de, o sea, obviamente de la edad y de lo que tú digas si es olvidar. Porque, por ejemplo, una cosa es que se les olvide que les digas que les dijiste y se les olvida, porque pues son niños, se distraen fácilmente. Pero más que olvidarse son como problemas en el comportamiento, que pueden hacerse como más irritables, más eufóricos. O sea, cambios muy drásticos en su comportamiento. Por eso se le dice que es como un tipo de demencia, pero realmente no es una demencia porque es como un cambio en el comportamiento. Si tú ya dices, es que ya tiene demencia, ya está delirando, ya no reconoce a los papás o dice cosas por otras, entonces pues hay que descartarles. No, pero es que mucho de eso me imagino que primero van al cognitivo-conductual antes que a la estructura y a la función. Exactamente, por eso luego tenemos como muchos retrasos en el desarrollo y más porque últimamente es como por parte de las pantallas. La verdad es que si bien fue un boom muy padre por lo de que nos comunicamos y todo. El salto tecnológico, pero nos está jodiendo totalmente. Exactamente, a los niños, o sea, con de hablar, pero les jode el cerebro súper horrible porque la parte social, la parte del lenguaje y todo eso se las amuela horrible. Entonces, ahorita hay una incidencia muy alta en TDAH, autismo, pero realmente no es como TDAH, autismo, sino porque como no está acostumbrado. Es que no tienen cómo diagnosticarlo porque es nuevo. Exactamente, entonces necesitas como muchos criterios y obviamente ver el entorno familiar para ver si realmente lo puedes considerar o no. Sí, lo que pasa es que nos aventamos un salto de que, por ejemplo, ¿qué edad tiene tu papá? Mi papá ahorita tiene 62. A mí por ahí debe andar, pero justo estaba platicando con él. A ellos les tocó, por ejemplo, todavía poner la música en LP. Ajá. Les tocó luego el cassette, el CD, y luego de ahí, ¡pum! iPod, Spotify, todo. Esa generación. A nosotros todavía nacimos sin internet. Nosotros todavía nos tocó el disque. Todavía nos tocó aburrirnos. Ajá. Y por ejemplo a los niños de ahorita les dices, contesta el teléfono y le hacen así, ¿has visto eso? Ah, sí, que empiezan a contestar. Nosotros todavía lo hacemos así, Ajá. decimos, te echo un phone y ellos te hacen. Ajá. Entonces todo eso, si lo cambió de manera social, imagínate de manera estructural. Sí, no, es que es lo que le digo a las mamás, por ejemplo, uno es muy fácil que diga, es que tiene autismo porque no se comunica. A ver, espérate. Primero, el niño qué tanto entorno social tiene con otros niños de su edad.
Porque no es lo mismo un niño más pequeño que un niño más grande. ¿Por qué? Porque al niño más grande le dices, pues dáselo, está chiquito, pobrecito. El berrinche. Ese chiquito dáselo, entonces le permites muchas cosas. A diferencia de que, por ejemplo, es un niño que ya fue a guardería, que ya sabe las reglas, los llevas al kinder y ya no le cuesta tanto socializar. Es como con los cachorros. 100%. Si pierdes el periodo de socialización, Crítico, a la hora de que tú pero- lo quieras meter con otros, pues es un montón de trabajo, porque no conoces las reglas sociales alrededor. Exacto. Es igualito, es igual. Pues es que, o sea, con esto que me dices me quedo con mucho miedo de que, digo, eso es tirar un número, pero yo creo que de 10 niños están mal diagnosticados 7, 8, fácil, Ujú. fácil. O sea, por lo que me estás contando, muchos, es más, y sin diagnóstico deben de quedar. Ujú. Entonces, por ejemplo, me mandan de las escuelas de que es que tiene TDAH, es que Sí, no se sí. queda quieta y no sé qué, pero el detalle aquí es que cuando tú les preguntas a los papás, papá, ¿y cuánto tiempo está en pantalla? Ah, en el teléfono. No, pantallas, teléfono, tablet, televisión, computadora. Híjole, pues a lo mejor como todo el día, ¿qué es todo el día? Toda la Como tarde, de 8 a ¿no? 12 horas. Claro. Dices, pues no manches, es un hiperestímulo para el cerebro que obviamente cuando llega al salón de clases donde se tiene que quedar quieto y no lo tienen así, pues obviamente se para, corre, patalea, grita y pega, porque pues está acostumbrado a que todo se lo dan así y el cerebro lo hiperestimula. Valga la comparación porque es lo que hacemos, es un perro enjaulado. Ajá, igualito. Es un perrito que no sale de transportadora, o lo que te contaba es el perrito que lo llevan a la alameda en brazos. Así en bracitos. Güey, bájalo, deja que interactúe con las Que patitas, toque, que que todo. todo. Ajá, exactamente, es igual con los niños, entonces ya cuando le dices a ver mamá, primero, ¿a qué horas está durmiendo? No, pues digamos un niño de 3 años que me pasó hace poquito. No, pues como a la 1 o 2 de la mañana. ¿Cómo que a la 1 o 2 de la mañana? Es que es bartender, ¿o qué? Casi, casi. Entonces tenemos también este cambio de que como ya los papás son adolescentes, entonces obviamente pues se pierde esto de que, ay, pues si yo me voy y si nos dormimos. No hay rutina. No hay rutina. O sea, los niños necesitan una rutina sí o sí, porque la mayor parte de todas las funciones y de todo se desarrolla durante el sueño. Entonces, obviamente, si tú tienes un niño que te está durmiendo 4 horas, no esperes que no, o sea, que tenga Que sea problemas. funcional, Exactamente, pues es como nosotros. O sea, si estamos mucho tiempo en las pantallas, nos cansamos, estamos de malas. Los niños son iguales y el aprendizaje, la mayor parte del aprendizaje se da entre ahora sí prácticamente de recién nacidos hasta los 5 años. Por eso, a partir de los 6 años es cuando nosotros ya podemos diagnosticar una discapacidad intelectual, no antes. Hasta que ya tengas Las marco de funciones referencia, claro, porque si no, pues de dónde te agarras, ¿no? Para... Sí, porque prácticamente a los 6 años ya tienen las funciones casi completas. Por eso no puedes hacer ese tipo de diagnósticos en niños menores. Interesante. Pues, muchas gracias, de verdad que, güey, que estoy, es que me quedé, de verdad, o sea, suena cliché, pero me quedé sin palabras, o sea, guau, estoy maravillado. Yo ya sabía que eras crack, ahorita ya sé que eres mucho más crack. Espero que nunca tengan necesidad de venir con ella y que sí, que sea cosas X. Ninguna de estas broncas que, y aparte es una así por encimita, o sea, de todo lo que hay, ¿no? Muchas gracias. Acá le vamos a poner sus logos y todo de la doctora. Muchas gracias. No, de qué, Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Para que